Dios les bendiga. ¡Feliz año 2021! Mi nombre es Bruni. Yo soy Gabriela. Yo soy Esteban. Y yo, Rafito. Somos la familia de la Torre Ortiz, miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Magnolia Gardens en Bayamón. Estamos contentos de que nos acompañen y de que juntos celebremos el primer culto del año 2021. En este momento, el pastor Elisamuel Rosa nos dirige en oración. Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a la Alianza de Magnolia. Comenzamos este culto orando y dando gracias a Dios. Gracias Dios por esta linda mañana, gracias por este tiempo en que te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias por un nuevo año y porque podemos celebrar y podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Te pido Dios que tú derrames una bendición especial sobre cada uno de los hogares y que este sea el año que podamos encontrarnos de nuevo, abrazarnos quizás y poder celebrar juntos. Pero te pido Dios que mientras hacemos esto en estas plataformas, que tú bendigas este culto, que tú Señor bendigas a los que están dirigiéndonos en oración, bendigas el mensaje y que podamos estar receptivos cada uno de nosotros, oídos abiertos, ojos abiertos para recibir lo que tú nos vas a decir. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que el año 2020 fue uno difícil, de muchos cambios y situaciones incómodas. Queremos animarles a que sigan confiando en el Señor y que recuerden que en este 2021 Dios sigue teniendo el control. Dios nos cuida. El Salmo 98 lee así: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Les invitamos a que juntos alabemos a nuestro Dios a través de los cánticos. Luego la hermana Miriam Ayala pone mensaje. Celebrando la Navidad, dice: Espíritu Santo, ven a Cristo, quiero más de ti, Señor. Tú eres mis fuerzas y mi ayuda. Quiero más de ti, Señor. Espíritu Santo,
de ti, Señor. Tú eres mi fuerzas y mi ayuda. Quiero más de ti, Señor. Vamos. Yo te adoro porque tú eres. Yo te adoro porque tú eres. Yo te adoro porque tú eres santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eres tú. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Jesús. Feliz Navidad. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.
El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Le doy gracias al Señor que podemos compartir este tiempo de reflexión. Privilegio que nos da el Señor de estar hoy como iglesia reunidos para adorarle y para recibir de su palabra. Quisiera que comenzáramos orando. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar ante tu presencia y de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de hacerlo. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, y en tu nombre es que oramos. Amén. Mi nieto Esteban Daniel tiene 4 años. Y como todo niño, este tiempo de Navidad le causa mucha emoción. Los regalos, la decoración, el ambiente diferente de una época tan especial. Hace unas semanas le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué quieres de regalo de Navidad? Mi hija Eliabeth contestó, como a veces contestamos los adultos: pues yo quiero que estemos bien, que tengamos salud y ya ustedes saben. La contestación de Esteban le sorprendió a ella y a nosotros. Pero mamá, esas cosas te las da Dios. Me impresiona ver que a tan corta edad Esteban pueda ver y entender que hay cosas en nuestra vida que Dios las da. Y esto es algo que a nosotros los adultos hay veces que se nos olvida y en ocasiones ni siquiera lo reconocemos. Meditando en la contestación de mi nieto Esteban, recordé el primer cántico que aprendí en mi niñez en la iglesia. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Las palabras de Esteban también me recuerdan lo que el apóstol Santiago le escribió a los primeros cristianos de la iglesia. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hace 2 días atrás le dijimos adiós al año 2020. Muchos han expresado el deseo de borrar este año de sus vidas, algo imposible de hacer porque el pasado no lo podemos cambiar. Queda sellado, plasmado en nuestras vidas para recordarlo y para que de alguna forma nos enseñe a vivir hoy y mañana. Este año 2020 ha sido diferente. En términos generales ha reinado la incertidumbre y en muchos momentos la desesperación. La pandemia nos consumió y nos llenó de una forma que muchos de nosotros nunca hubiéramos imaginado que algo así llegaría a nuestras vidas. El encierro, las mascarillas, los desinfectantes, los famosos sanitizers, el distanciamiento social, extrañar a aquellos con quienes hemos compartido nuestra vida por años, los abrazos y besos de nuestros seres queridos y de nuestros hermanos en Cristo, la pérdida de empleos, la pérdida de negocios, trabajar desde la casa, estudiar desde la casa, cocinar mucho más que antes, limpiar mucho más que antes, fregar, etcétera, tantas cosas que hemos tenido que hacer. Hemos aprendido procesos de desinfección, hemos aprendido estrategias para salir de la casa y mantenernos protegidos. Muchos se han convertido en expertos sobre las mejores marcas y productos de protección y desinfección. Y a esto se une otras situaciones que nos afectan emocionalmente. Metas que no hemos podido alcanzar, planes que no pudimos completar,
trabajos que no hemos podido realizar, encuentros que nunca se han podido efectuar en este año, viajes cancelados, celebraciones pospuestas y algunas hasta canceladas. Pero lo peor no ha sido lo anterior, sino que muchos han enfermado, familia, amigos, hermanos en Cristo, otros han fallecido. Y las muertes por este virus siguen en aumento. Cada día nuestra primera noticia del día es cuántos contagiados, cuántos hospitalizados, cuántas muertes. Muchos sienten miedo, soledad, depresión y tristeza. Y toda esta descripción que acabo de hacer es lo que podríamos decir que nuestro mundo está en crisis y que estamos viviendo tiempos muy difíciles. En ocasiones, cuando meditamos en estos tiempos tan difíciles que vivimos, intentamos poner en nuestra vida una nota de esperanza, recordando las palabras de Jesús a sus discípulos cuando les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo respondemos cuando tenemos tiempos difíciles? La iglesia cristiana en sus comienzos sufrió mucho por la causa de Cristo. En medio del sufrimiento, esta iglesia aprendió sobre lo que es la verdadera naturaleza de su fe. Y es que en los días difíciles, en los tiempos de crisis, es que realmente nos conocemos mejor. Miramos y escuchamos más nuestro ser interior. Y aunque nuestras circunstancias pueden ser distintas hoy, todos hemos pasado por tiempos difíciles. Y muchas personas hoy están pasando días muy difíciles. La aflicción demuestra la verdadera naturaleza de la fe que tenemos en Cristo. El apóstol Santiago fue una persona clave y respetada en la iglesia de Jerusalén, cuyos miembros eran los judíos convertidos al Señor después del día de Pentecostés. Su carta fue escrita a estos creyentes judíos entre 10 o 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Muchos estudiosos creen que fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Y cuando Santiago le escribe a la iglesia, tiene varios propósitos, pero hay dos propósitos principales: animarlos en medio de la crisis y enseñarles cómo vivir en un tiempo de desánimo y aflicción. Y yo quiero que leamos juntos Santiago capítulo 1, los versículos del 1 al 12, y voy a utilizar la versión, la Biblia de las Américas. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado,
recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. En este pasaje el apóstol Santiago nos muestra la provisión de Dios para saber qué hacer y cómo vivir cuando estamos en medio de la crisis. Es interesante ver que Santiago no se interesa por el porqué de la crisis. En muchas ocasiones nos sentimos frustrados porque estamos buscando los porqué. Esto consume nuestras energías y nos desvía de lo más importante. ¿Cómo debo vivir en medio de esta crisis? ¿Qué Dios tiene para nosotros cuando estamos en crisis? Y el pasaje es muy claro en muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Y desde el versículo 2 podemos descubrir que Dios quiere darnos la actitud correcta en medio de la crisis. Fíjense que el versículo 2 nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. El pasaje no nos indica que debemos estar conformes ni resignados. Como decimos aquí en Puerto Rico, eso fue lo que trajo el barco. Nos dice que tengamos sumo gozo. El diccionario define el adjetivo sumo como algo que tiene el grado más alto o que no tiene superior en su especie, que es muy grande, que es enorme en grado e intensidad. Y esta actitud de sumo gozo no viene de nosotros mismos. Es algo que Dios nos puede dar. El fruto del Espíritu es gozo. Y este gozo es el mismo que la carta a los Hebreos dice que Jesús tuvo en la cruz. Fíjense cómo dice Hebreos 12. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Los estudiosos de la conducta humana hablan sobre actitud positiva y dicen que la actitud de las personas puede hacer la diferencia entre triunfar o fracasar. Pero sin quitarle méritos a los esfuerzos que podemos hacer para triunfar en la vida y que podemos luchar por desarrollar la excelencia en las cosas que hacemos, tenemos que reconocer que todo tiene un límite en nuestra humanidad. La actitud positiva puede ser un recurso que en ocasiones se convierte en un arma de destrucción en vez de motivación. Muchos que se jactan de tener actitud positiva aplastan y destruyen a aquellos que están en medio de la crisis, acusándolos de tener actitud negativa. La actitud correcta, la que Dios nos quiere dar, la describe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Y esta actitud correcta es la que nos lleva a hacer también lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. En la actitud correcta hay empatía. Llorar no es una actitud negativa. Sufrir tampoco lo es. Al contrario, en el sufrimiento se desarrollan unas fortalezas que no se desarrollan en las alegrías. Pero esta actitud de la que habla Santiago es la misma que expresa el autor de Hebreos, que cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, el que inicia y perfecciona nuestra fe, el gozo que Jesús tuvo para enfrentar la cruz, soportarla y vencerla, es el mismo gozo que Él nos da en los días difíciles, en los tiempos de crisis. Esa actitud el mundo no la puede dar, ni el ser humano tampoco. El salmista lo expresa de una forma categórica en el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y Pablo nos recuerda que solo Dios es el que nos llena de gozo. Y ese gozo nos lleva a tener una esperanza abundante que es tan necesaria en estos tiempos.
Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero el pasaje también nos muestra que Dios nos quiere dar su perspectiva divina. Los versículos 3 y 4 nos presentan la perspectiva de Dios, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Perspectiva es la manera de ver algo, de considerar un asunto. Tiene que ver con criterio, con punto de vista. Este año hemos estado buscando muchas perspectivas. Nos han interesado mucho las opiniones que tienen los diferentes organismos mundiales, los organismos gubernamentales, los científicos, los economistas. ¿Qué opinan sobre la pandemia? La Organización Mundial de la Salud, el CDC, el Task Force médico. Podemos nombrar muchos de los cuales nosotros hemos buscado cuál es su perspectiva. Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? La palabra de Dios, la Biblia, nos da la perspectiva de Dios en todos los asuntos y situaciones de nuestra vida. Grandes hombres de Dios buscaban conocer la perspectiva de Dios. El rey David se la pedía a Dios. El Salmo 25 dice, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. El sabio Salomón escribió en sus proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El apóstol Pablo se lo confirmó a la iglesia. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios en su infinita soberanía permite que tengamos situaciones difíciles porque ellas producen madurez. Son procesos donde llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Solo Él nos puede dar la seguridad de que somos formados y transformados en la perfección y madurez que necesitamos para enfrentar las crisis que la vida nos traiga. Esta seguridad y convicción la adquirimos a través de la oración. Nuestro pastor hace unas semanas atrás nos predicó sobre la oración. Cuán importante es y los beneficios que tiene el vivir una vida de oración. Y en las crisis es posiblemente cuando más oramos. Pero no debemos esperar a tener días difíciles para acercarnos a Dios en oración. Debe ser un hábito en nuestro diario vivir. El pasaje también nos muestra que Dios quiere darnos paciencia. Dice el versículo 3 que la prueba, la crisis, produce paciencia. Y al igual que el gozo, la paciencia es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. La paciencia está muy ligada a la perspectiva de Dios. Cuando nos damos cuenta de qué es lo que el Señor quiere, podemos enfrentar las situaciones de la vida con paciencia. Y este conocimiento de lo que el Señor quiere no tiene que ser profundo y detallado. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones que le decimos al Señor, Señor, realmente no entiendo, no sé lo que está pasando, pero estoy segura de que algo quieres enseñarme, algo quieres cambiar, algo quieres formar en mí. Y el salmista lo decía de una forma muy sublime. En el Salmo 40 dice, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. La situación de la pandemia le dio prioridad a esta característica, debido a que todo se puso en pausa. Había cosas que queríamos hacer y no se podían hacer. Y muchas personas consideran que han aprendido a ser pacientes gracias a esta crisis que estamos enfrentando. Pero esa paciencia tiene límites, hermano, porque nace de nuestra humanidad y nace muchas veces de nuestra resignación. La paciencia que Dios nos da, que nos da a través de su Espíritu, nos enseña a esperar en Dios, porque su tiempo es perfecto. Y Dios tiene para nosotros también sabiduría y con ella discernimiento.
El versículo 5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aunque podamos entender algo de la perspectiva divina, a veces nos cuesta entender qué nos pasa cuando nos hallamos en medio de la crisis. Cuando no entendemos lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, ni cómo debemos responder en medio de circunstancias difíciles, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Dios da sabiduría, dice el pasaje, en abundancia y sin reprochar. La pregunta indicada no es ¿por qué? La pregunta es, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida? ¿Qué debo hacer en medio de esta situación para glorificarte? Dios nos da sabiduría para discernir. Y discernir es el entendimiento para ver qué es bueno y qué no lo es. Ver las diferencias en las situaciones. La sabiduría de Dios nos ayuda a tomar las decisiones correctas que nos mantienen centradas en la voluntad de Dios. Pero Dios también quiere desarrollar en nosotros confianza. Los versículos 6 al 8 nos hablan de fe y confianza. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Si unimos estos versículos al versículo anterior, cuando pedimos sabiduría, nuestra petición debe estar acompañada por fe. Es muy fácil dudar y discutir, porque luchamos con la esperanza de encontrar nuestra propia solución. Y esta lucha es la causa principal de inseguridad y de confusión. Debemos dejar de luchar por encontrar soluciones propias. Debemos descansar y confiar en el Señor. Cuando nosotros confiamos en Dios y esperamos su solución, hermanos, hay paz, hay estabilidad y hay seguridad en nuestras vidas. El mundo es inestable. Nosotros somos personas inestables. Todos vamos a fallar. Nuestra seguridad, nuestra paz no puede tener como base las cosas terrenales, porque vivimos en un mundo cambiante. Y si usted no lo cree así, nosotros tenemos la mejor evidencia en el año 2020. En cuestión de semanas, la forma de convivencia cambió radicalmente. Nuestra confianza viene de Dios, porque sabemos quién es Él. Dios nunca cambia. Él es el mismo siempre. Nuestro Dios es soberano. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo y tiene el control total y absoluto de todo. Pero en medio de las crisis y en medio de las situaciones, Dios también nos quiere dar contentamiento. La pandemia es algo que nos ha afectado a todos por igual. Las crisis no son mejores para uno y peores para otros. No importa el nivel social y económico que hayamos alcanzado, cuando llega la crisis nos afecta. Y el contentamiento es uno de los grandes misterios de la vida cristiana. Muchos aparentan tenerlo, pero muy pocos son los que lo encuentran realmente, porque es una actitud que no la produce ni la abundancia ni la pobreza. Algunos creen equivocadamente que el contentamiento es estar satisfecho donde te encuentres. Pero el contentamiento, hermano, no es satisfacción personal. El contentamiento es conocer el plan de Dios para nuestra vida, aceptarlo con convicción y sentir la paz de Dios. Las situaciones de la vida, cualquiera que sea, no me van a alejar de ese plan, porque se convierte en el gran objetivo de mi vida. Los versículos del 9 al 11 hablan
sobre los pobres y los ricos. Mire cómo dice, hermano. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. La capacidad para aguantar en medio de la aflicción no depende de lo que uno tenga, depende del contentamiento con Dios y su plan para nuestra vida. El pobre puede jactarse de la vida que Dios le da. Y puede sonar contradictorio porque relacionamos la pobreza con pasar necesidades. La riqueza del pobre no es material, es espiritual. Y el rico tiene que reconocer que su riqueza material es temporal. Si el rico confía en sus riquezas, ¿lo puede perder todo? La humillación del rico lo lleva a ser humilde, porque no depende de su prosperidad material, sino que reconoce que lo más valioso de su vida es su vida espiritual y su relación con Dios. Así que ambos, tanto ricos como pobres, tienen una base igual para regocijarse en lo que Dios les ha dado. Dios nos da el contentamiento cuando dependemos de Él. No debemos depender de lo que tenemos o de lo que no tenemos, ni de las riquezas, ni de las posesiones, ni de las circunstancias. Todas estas cosas son temporales, pronto pasan. El apóstol Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él cuida de nosotros. Y el contentamiento es un estilo de vida. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios tiene el plan perfecto para producir el contentamiento en nuestras vidas. Pero ¿cómo termina este pasaje? Este pasaje termina de una forma muy motivadora para nuestro corazón. El versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando estamos en crisis, pero comprendemos y recordamos las promesas de Dios, nuestro panorama y nuestra visión cambia. Puede haber satisfacción y bendición en medio de la crisis, porque sabemos que Dios es fiel y cumple sus promesas. Perseverar en la crisis nos hace bienaventurados, dichosos, felices, porque sabemos que nuestra recompensa no viene del mundo ni de nadie, sino de nuestro Señor Jesucristo. Es la perfecta expresión del sumo gozo que hablaba el versículo 2. Y el apóstol Santiago dice que recibiremos la corona de la vida. Y esta corona de la vida es la vida eterna que Jesucristo nos da cuando lo aceptamos como nuestro único Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, sino que tenga vida eterna. Jesús entregó su vida por ti y por mí, murió por nuestros pecados para darnos salvación, pero también resucitó para darnos la esperanza gloriosa de la vida eterna. Y si aún tú que me escuchas en esta mañana no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy puedes recibir lo que solo Dios te puede dar: salvación y vida eterna. La predicación de la iglesia desde sus comienzos ha sido esta: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta vida eterna comienza ahora, aquí donde estamos teniendo una vida abundante en Cristo, que se llena con todo lo que solo Él nos quiere dar. En este nuevo año que acaba de comenzar, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. La pandemia no ha terminado.
No sabemos si va a terminar este año o si durará más tiempo. Todo lo que sabemos es que estamos todavía en esta crisis. Y hoy, en el comienzo de este nuevo año, podemos tomar la resolución de orar diferente, de hablar con Dios de forma diferente. La mayoría de nosotros estamos orando para que se acabe la pandemia. Queremos que se acabe la pandemia. Pero si algo aprendemos de la iglesia primitiva, a quien Santiago le escribió esta carta, es que en medio de crisis y persecuciones no le pidieron a Dios que quitara ni la persecución ni los problemas que enfrentaban a diario, sino que les diera valentía para seguir predicando el Evangelio y fortaleza para soportar. En este día quiero animarte a que aceptemos el consejo del apóstol Santiago y le pidamos al Señor que nos dé la actitud correcta para enfrentar cualquier situación que la vida nos traiga. Que el gozo de su Espíritu Santo llene nuestros corazones en todo tiempo y en toda circunstancia. Que escudriñemos cada día su palabra para conocer la perspectiva de Dios y esa perspectiva sea la que reine y domine nuestras vidas. Que orar y estar en comunicación con el Señor sea un hábito en nuestro diario vivir. Que el Señor nos dé la paciencia para resistir cualquier situación. Que llene nuestra mente con su sabiduría y que nos dé el discernimiento que necesitamos para seguir su voluntad. Que nos llene de confianza y que nuestra fe sea firme en el Señor. Que el contentamiento sea nuestro estilo de vida. Y que perseveremos con la seguridad de que Dios es fiel. Y siempre, siempre, siempre Él cumple sus promesas. Que el Señor te bendiga. Así como recordamos, esta semana, ¿verdad? Estamos recordando todos los eventos que pasaron en el 2020 y ya nos tenemos que acostumbrar a decir 2021 y continuar escribiendo, ¿verdad? Comenzar a escribir 2021, pero recordamos todos los sucesos del 2020 y en la Biblia el Señor nos invita a recordar. Por eso también nosotros históricamente tenemos lo que llamamos días feriados para recordar ciertas cosas. Desde el comienzo de la historia, el pueblo de Israel también tenía sus días para recordar, tenía su tiempo en cada año para recordar. ¿Y por qué? Porque somos humanos que olvidamos fácilmente y Dios nos invita a recordar. Y en esta mañana tenemos la Santa Cena, que es un momento en que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando conmemoramos, Él nos invitó y Jesús nos instó a recordar este tiempo, el tiempo que Él vino y se hizo carne y murió, y su cuerpo fue entregado por nosotros para darnos perdón. Este momento es el que tomamos para recordar. Y Jesús, la misma noche que fue traicionado, el Señor tomó pan y dio gracias por ese pan y lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan.
De la misma manera, tomó en sus manos la copa y después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tomemos la copa. Gracias, Señor. Gracias porque podemos recordar. Nos permite recordar que tú viniste, Señor, a darnos paz, a darnos vida, una vida abundante. Que viniste a perdonarnos, a reconciliarnos contigo, para que disfrutemos de ser parte del reino de Dios, de ser hijos tuyos. Gloria a ti, te damos gloria a ti, te damos gloria, te damos honra. Y continuamos recordando esto hasta que tú vuelvas y podamos encontrarnos de nuevo contigo y podamos celebrar esto contigo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Ahora nos preparamos para dar los diezmos y ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por tu bendición, por tu provisión. Gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas. Bendícelas, Señor, y que puedan seguir siendo utilizadas aquí en la tierra para el engrandecimiento de tu reino y para que tu palabra pueda seguir siendo predicada, Dios, en todo lugar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, veremos las maneras en que podemos ofrendar y diezmar. Honra al Señor con tus bienes, por darte su bendición. De tus primeras cosechas, da lo mejor al Señor. Con alegría ofrendemos, con gozo en el corazón. Celebremos los cumpleaños y aniversarios. ¡Felicidades! Celebramos hoy tu cumpleaños, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Celebramos hoy tu aniversario, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. En breve, el pastor Elisamuel Rosa nos despide en oración. Luego veremos los anuncios de las diferentes actividades que han de ocurrir en la semana en nuestra iglesia. Deseamos que participen de las mismas. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Día de Reyes! Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la adoración, porque nos permite adorarle. Le exaltamos, le engrandecemos. Damos gracias a Dios por el mensaje y porque
podemos decir que Él continúa en medio de nosotros, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y oramos para despedir este culto. Dios, gracias por las bendiciones que tú nos has dado, gracias por el mensaje, gracias por el tiempo en que podemos adorarte, y que, Señor, tú brindes salud al que esté enfermo, Señor, que tú brindes compañía al que se sienta solo, Dios, que tu Espíritu Santo llene a cada uno de nuestros hermanos, en donde quiera que estén, y que en esta próxima semana continuemos en comunión contigo y en comunidad. Dios, te damos gracias, te damos toda la gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor sonría sobre ti y que te dé paz. Dios te bendiga y te guarde.